Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y les doy la muy cordial bienvenida a este último día de la semana de audiencias del 193 periodo de sesiones. Estamos en la audiencia 17, el uso de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba, Argentina. Me da mucho gusto saludar a la sociedad civil que nos acompaña esta mañana. Está Jorge Nelson Cardoso, que son la parte solicitante, Francisco Lavice, Darío Benigni de la organización ProHomine, Claudio Viale de la Universidad del Siglo XXI y el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, que a quien veo una nutrida delegación esta mañana y les saludo. Claudia Maldonado, muchas gracias por hacerse presentes y por además haber solicitado esta audiencia. Doy la bienvenida al Estado, una muy importante delegación del Estado, a quien saludo, agradezco mucho que estén aquí. Saludo al comisionado Kevin Nielsen, quien participará como experto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y saludo a las personas comisionadas que se encuentran aquí. Está el comisionado Estuardo Ralón, quien es relator para Argentina y personas privadas de libertad. Comisionada Roberta Clark, relatora para personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Comisionado Ari Vulcan, quien es segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, relator para pueblos y comunidades indígenas y comunidad colectivo LGBT. Al comisionado Carlos Bernal, quien es relator para personas con discapacidad, y está con nosotros también la doctora Tania Renaud, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. Quiero además decir que esta audiencia se inscribe pues en una apuesta también de la Comisión Interamericana por fortalecer este mecanismo, por enviar también un mensaje a la región del esfuerzo que hace cotidianamente con compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, en su compromiso con la promoción, respeto, defensa, garantía de los derechos en momentos particularmente complejos. Quiero decir también que para asegurar que esta audiencia sea inclusiva, vamos a solicitar a todas las personas que por favor inicien sus presentaciones con su nombre, su cargo, la organización o institución a la que representan, y cada vez que tomen la palabra, por favor, vuelvan a decir su nombre al inicio para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Las plataformas de Zoom además tienen subtítulos que se pueden ampliar, y lo mismo hay esta condición de accesibilidad en las plataformas de la Comisión Interamericana. Tendremos, por favor, que tener cuidado con el uso del tiempo. Por aquí arriba hay un cronómetro. La sociedad civil tiene 20 minutos, el Estado 20 minutos, la persona experta del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura 5 minutos, Comisión Interamericana 20 minutos, y luego regresamos con 12 minutos para la sociedad civil y luego el Estado. Por favor, entonces, sociedad civil, adelante por 20 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, honorable Comisión Interamericana. Ante todo, gracias por el esfuerzo por conceder esta audiencia. Sabemos que la cantidad de audiencias solicitadas en la Comisión no siempre pueden cubrir a todas las necesidades. Por eso agradecemos que hayan tenido en cuenta la importancia del tema que nos aborda el día de hoy. Yo soy Jorge Cardoso, el representante de la Asociación ProHomine de acá de la ciudad de Córdoba. Y estoy no solamente en representación de la Asociación ProHomine, sino de las miles de personas que se encuentran hoy detenidas en la cárcel de Córdoba, sufriendo
la tortura debido al hacinamiento. También los que luego de cumplir 3 años y aún sin un juicio o sin sentencia, ya están en su casa y están pudiendo vernos. Y asimismo aquellas personas que lamentablemente ya han fallecido y han fallecido en cárcel sin una sentencia, siendo inocentes. Hay políticas judiciales que pretenden demostrar eficiencia a costa de la violación de garantías constitucionales y de derechos humanos. Esta delgada línea roja hace peligrar el Estado de Derecho, la vigencia de garantías constitucionales y genera, cuando se excede, la vigencia neta del derecho penal del enemigo, compatible, sin exagerar, con delitos de lesa humanidad. En la provincia de Córdoba se ha perdido la vigencia del sistema republicano. En claro ejemplo, el Poder Judicial entrega al Ministerio Público Fiscal, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo vehículos secuestrados de alta gama para uso de funcionarios. Estos son entregados aún antes de ser decomisados tras un juicio justo. Es común ver a funcionarios del Ministerio Público Fiscal desplazarse en los vehículos de sus imputados. La noción del debido proceso se ha ido perdiendo paulatinamente y el principio de inocencia no solo se ha revertido en principio de culpabilidad, sino que los imputados tienen que elegir entre declararse culpables en juicios abreviados o enfrentar juicios abiertos con amenaza a mayores condenas. Nunca la posibilidad de ser inocente, como si defenderse estuviese prohibido en nuestra querida provincia de Córdoba. Sin sonrojarse, los fiscales, salvo excepciones, ofrecen juicios abreviados afirmando que la condena en juicio abierto será más alta. Esto es como si los propios fiscales fuesen los jueces que juzgarán en el futuro. Coincidencia o no, con idéntica imputación, quienes no aceptan abreviado reciben condenas más altas. Ya dijo Sergio García Ramírez en el caso Bayarri: para cumplir los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado debe organizar el aparato público con tal designio, echando mano de todos los medios a su alcance, con la más amplia, no con la más reticente o modesta, aplicación de los recursos disponibles. Esto mismo ocurre en materia de libertad, control del inculpado, desarrollo de la investigación, preservación de la prueba en el curso del enjuiciamiento penal. De ahí que el Estado deba emplear con la frecuencia posible, que es mucha, sustitutivos cautelares de la privación de libertad. ¿Es fácil? ¿Es barato? Tal vez no, pero tampoco es sencilla ni económica la prisión preventiva, además de hallarse fundada en un delicado compromiso, una compleja transacción entre la justicia y la necesidad que operan en incierto equilibrio. Debemos preguntarnos, ¿la detención anticipada condiciona a los jueces? Esta honorable comisión ya ha respondido a este interrogante en el caso Jiménez contra República Argentina en el informe de fondo 2 del 97 y ha dicho: existe en este tipo de casos una especie de presión sobre el magistrado que evalúa las pruebas y aplica la ley, en el sentido de adecuar la sentencia condenatoria a la situación de hecho que está sufriendo el procesado privado de su libertad. Es decir, que aumenta para el acusado la posibilidad de obtener una pena que justifique la prolongada duración de la prisión preventiva, aunque los elementos de convicción no sean contundentes. Hoy es Vox Populi. Muy pocos imputados se animan a arriesgar la prórroga de la libertad al ir a un juicio abierto. Las defensas técnicas deben recomendar a sus defendidos, como jugando a la ruleta rusa, levantar la mano o ir a un juicio abreviado, a un juicio abierto. Y el culpable de todo es, sin lugar a dudas, el abuso de la prisión preventiva. ¿Qué dirán nuestros legisladores provinciales, que con esmero esfuerzo lograron un código procesal penal que respeta los estándares convencionales? El Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba fue modificado por Ley 81-23 en diciembre del 91, publicado en el Boletín Oficial el 16 de enero del 92. El artículo
332 ya decía en aquella época, situación del imputado. En el ejercicio de su función, el fiscal de instrucción podrá citar y privar y acordar la libertad del imputado conforme a los artículos 271, 272 y 280 de este código. Recibirle la declaración bajo condición del artículo 258 y solicitar al juez de control el dictado de la prisión preventiva, su cesación o la revocación de la cesación conforme a los artículos 281, 283 y 284. El artículo 336, prisión preventiva. En el término de 5 días a contar desde la declaración del imputado, siempre que concurran las causales del artículo 281 de este código, el fiscal fundadamente podrá solicitar por escrito al juez la fijación de una audiencia oral de prisión preventiva. En disposiciones transitorias, artículo 555, respecto de la vigencia, esta ley empezará a regir a los 6 meses de su publicación. El Tribunal Superior de Justicia podría ampliar este plazo por igual término si fuera indispensable. Solo pasaron más de 25 años del plazo que tenía el TCJ para que en la provincia de Córdoba se modificara el Código Procesal Penal por la Ley 10.457, donde las prisiones preventivas nuevamente se reiteraba que las dictaba el juez de control y no los fiscales. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia, por acordada 1430 serie A del 2017, dejó sin efecto manu militare, con la excusa que todavía no estaban preparados los jueces para hacerlo. Así, el 24 de mayo del 2017, la legislatura de Córdoba sancionó la ley 10.457, que reforma el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, reiterando la incorporación de las audiencias orales, proceso penal para la prisión preventiva, publicado en el Boletín Oficial el 16 de junio del 2017. Ahora bien, solo 3 días después, 19 de junio, el Tribunal Superior de Justicia suspendió nuevamente la vigencia de dichas reformas, hasta tanto este alto cuerpo y la Fiscalía General concluya con la capacitación de jueces, fiscales y asesores en litigación. Parece que está costando la capacitación. Luego, el 20 de febrero del 2020, mediante el Acuerdo Reglamentario 1613 serie A, se estableció el inicio de las audiencias orales ante los jueces de control para el dictado de la prisión preventiva. Dicho acuerdo fue suspendido el 3 de abril del 2020 por la resolución de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, número 33, la cual restableció la vigencia del Acuerdo 1430. En concreto, hoy, a más de 30 años, el TCJ, por acordada, sigue congelando la obligación legal que las prisiones preventivas la dicte el juez de garantía y no el fiscal. A más de eso, se estableció también manu militare que todos los plazos para los imputados sean fatales, mientras que para la justicia sean simplemente ordenatorios. Ergo, se logró, de hecho, que los procesos sean largos, al igual que las prisiones preventivas, y que la coacción sobre los imputados sea más fácil para lograr que abrevien. Como lo dicen los presos, levantar la mano, porque si no, deben seguir esperando. Ya lo afirmaba Sergio García Ramírez en el caso Tibi versus Ecuador. En nuestros países se prodiga la prisión preventiva asociada a sistemas de enjuiciamiento que propician la lentitud del proceso. Pero como si esto fuera poco, y más allá de la ley que establece que las prisiones preventivas tienen un máximo de 2 años, con una excepcional prórroga de 1 año, cosa que casi siempre sucede, se reguló jurisprudencialmente que sin existir condena firme, se entiende que existe un peligro de fuga mayor, por ya haber sido dictada la sentencia condenatoria, aunque no esté firme, reitero, y que ya los plazos máximos no cuentan más y que los imputados deben esperar entre alrededor de 5 años o más de prisiones preventivas para que el Tribunal Superior de Justicia resuelva si confirma o no la condena. La estadística de confirmación obviamente es altísima, pues el Poder Ejecutivo no quiere pagar indemnizaciones.
Pero hubo un nuevo descubrimiento por parte de la justicia cordobesa. ¿Cuál fuera la figura del artículo 210 del Código Procesal Penal? Asociación ilícita, pues solo les permitió abusivamente a los fiscales, los mismos que investigan, dictar prisiones preventivas, argumentando no solo la pena, sino asegurando que la pena sería en el futuro muy alta. Esto sin ser ni fiscales de cámara, ni jueces de cámara, ni pitonizas, ni dueños del oráculo, solo para justificar la prisión preventiva. Las estadísticas acompañadas lo demuestran. Más del 60% de los detenidos son procesados, son inocentes. Índice muy superior que la media argentina de alrededor del 40%, que es de alrededor del 40%. Cuando la excepción es la regla, algo no funciona. Hace mucho, en una elección se decía que Córdoba era una isla. Hoy se reedita la frase con más fuerza que nunca, pues es una isla de la justicia, sin puertos ni aeropuertos, donde el abuso de las prisiones preventivas, la negación de la vigencia de las leyes sobre prisión preventiva, la omisión de informar cifras reales, el abuso de la coacción que coinciden con el concepto de tortura, como toda coacción destinada a obtener una declaración, nos lleva a concluir que estamos muy cerca de estar frente a delitos de lesa humanidad, donde la asociación ilícita, en este caso, es cometida de las autoridades provinciales. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Lavice. Creo que el micrófono está apagado. Sí, necesita encender el micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. Disculpe. Mi nombre es Francisco Lavice, señores comisionados. Yo pertenezco también a la Asociación Civil Proomine y en este caso, siguiendo con lo que dijo el doctor Cardoso, voy a dar otro lado de lo que se llama el cristal carcelario. Dicen que lo que abunda no daña y también dicen que no se aplica esto para el whisky. Yo como abogado litigante afirmo que mucho menos se aplica para la prisión preventiva. La bebida hace mal a la salud, pero la prisión preventiva en abuso hace mal a la salud del detenido, a la economía del detenido, a la familia del detenido, al bolsillo del contribuyente que paga los impuestos, a la marcha de una justicia conforme a derecho y a un verdadero Estado de Derecho. De todos modos, para mostrar algo debemos recurrir a, como se dice el dicho, a un botón. Como muestra basta un botón. Justamente de la enfermedad que tiene la justicia de Córdoba, de asociación ilícitis, que en definitiva lleva a otra mucho más grave, que es la prisión preventivitis. El diario, justamente para esta muestra, recurro a la publicación del diario La Voz del Interior de Córdoba del 27 de junio del 2025, donde en grandes titulares se dice: asociación ilícita, fueron condenados 7 policías de la FPA que pagaron con droga a dateros. Todos reconocieron los hechos junto a 3 civiles y en paralelo avanza la investigación contra otro fiscal. Aclaro, la causa fue dividida. Todos los policías miembros de la asociación ilícita pretendida y los civiles estuvieron en prisión preventiva. Los supuestamente jefes, que fueron justamente el fiscal y secretario, fue dividida la causa, están imputados en otra causa, pero siempre en libertad. Con lo cual el mínimo que tendrían, que sería de 5 años como jefes, estuvieron siempre en libertad, mientras que estuvieron siendo coaccionados los 10 imputados que mencioné anteriormente. Analicemos los antecedentes de la condena y veamos. Todos en prisión preventiva, siendo un mínimo de pena de 3 años, y por lo tanto permitía la citación directa.
8 de los 10 imputados solamente tenían el delito de asociación ilícita, no tenían ningún otro delito aparte. 2 de esos 10 sí tenían un delito más que de algún modo era leve. Todas las prisiones preventivas, todas fueron argumentadas como si fuese un sello por peligro de fuga o de obstaculizar el proceso en forma genérica y de grupo, cuando los detenidos ya estaban cesanteados, es decir, los policías no eran más policías, habían entregado teléfonos, armas y fueron detenidos en sus domicilios. Y es más, todos los testigos que tenían que declarar ya habían declarado, es decir, no había ninguna forma de obstaculizar el proceso. Todos cumplieron más de 8 meses, que conforme el artículo 26 del Código Penal representaba la posibilidad de un cese de prisión. El equivalente sería la libertad condicional. Pero le fue negado por cuanto el fiscal de instrucción aseguró que las penas iban a ser más altas. El juez de control ratificó como una escribanía esa posición y la Cámara de Acusación ratificó esa posición. Es decir, ninguno de los tres, ni el fiscal, ni el juez, ni la Cámara de Acusación, iban a participar del abierto, del juicio abierto, y sin embargo anticiparon claramente y sin haber escuchado la prueba en la oralidad del juicio, del debate propiamente, cuál era la situación de todos y cada uno para saber cuál era la pena. Pero fueron más allá todavía. El fiscal y el juez le negaron el cese de prisión a todos los que habían acordado ya con el fiscal hacer un abreviado por sostener que persistía un peligro procesal. Evidentemente era un modo sutil de evitar arrepentidos, porque no es lo mismo ir a un juicio abreviado en libertad que ir a un juicio abreviado detenido. Otro elemento muy interesante fue que el fiscal de instrucción elevó a juicio a todos como miembros, es decir, con un mínimo de 3 años. 9 de los 10 condenados fueron condenados a 3 años en suspenso, es decir, que claramente se podía estar en libertad durante el proceso, incluyendo dentro de esos 9 de los 10 a los 2 que tenían 2 delitos extras. Pero el 10º, con un solo delito de asociación ilícita, fue condenado a 3 años y 6 meses, porque el fiscal y el juez sostuvieron que era jefe, es decir, con un mínimo de 5 años. Pero resulta que el propio fiscal de instrucción lo había elevado como miembro, es decir, no podía sostener que era jefe. ¿Cuál fue el pecado de este 10º participante? Defenderse. La justicia odia que se defiendan, odia perder el tiempo leyendo recursos o resolviendo recursos. La forma más fácil que tiene la justicia de Córdoba hoy es coaccionar para ser abreviados, lo cual es una muestra clara que el sistema eficiente de obtener condenas mediante la coacción configura, tal como lo ha dicho el doctor Cardoso, el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Tratos Inhumanos, que es coaccionar para obtener una declaración. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene un minuto la sociedad civil o emplearía o pasamos ya al Estado? La Comisión de Defensa para la Defensa de los Abogados, comisión que tiene como propósito remover los obstáculos que se producen como consecuencia de los conflictos sociales, que no son resueltos por la política. Para evitar la alarma social, se levanta el Leviatán jovesiano, y en el primer acto consiste en elegir el chivo expiatorio. En un segundo acto de esta sociedad del espectáculo es ordenar la prisión de los abogados que han intervenido en esos conflictos. El tercer acto es ponerlos en la picota para el escarnio público y la tranquilidad social. Cumplida la prisión preventiva, como lo ha dicho la vice y Cardoso, y transcurrido el tiempo de la prescripción, el Leviatán se despierta nuevamente y hace el ofrecimiento del juicio abreviado, propuesta que consiste en ofrecer la libertad definitiva a cambio de la confesión del delito imputado. Perdón, tenemos que concluir porque el tiempo se agotó, pero al final tienen otros 12 minutos para continuar. Voy a darle la palabra al Estado, por favor, para su intervención inicial por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores comisionados, buenos días, señoras secretarias ejecutivas.
Soy Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos de la República Argentina. En representación del Estado estamos compareciendo en el día de hoy junto con el doctor Javier Salgado, que es el director de Contencioso Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de mi país, y una serie de funcionarios de la provincia de Córdoba que han sido especialmente convocados al efecto. Simplemente para poner de resalto, señor presidente, antes de pasar a darle la palabra a mis colegas de la provincia cuestionada, que tener en cuenta que desde siglos antes de nuestro nacimiento como república, en los seres de nuestro suelo patrio, la provincia de Córdoba se ha distinguido siempre en el respeto a los derechos, la formación de el quehacer jurídico, proporcionando abogados expertos, constitucionalistas destacados, presidentes, ministros, y con códigos novedosos para la época. Por eso, con el doctor Salgado siempre consideramos que sin renunciar a nuestras obligaciones como defensa del Estado Nacional y que por ley está en cabeza del Ministerio y de esta subsecretaría, entendemos que cuando lo cuestionado es el acontecer, el andar de una de las instituciones de una provincia de nuestro Estado federal, es esa provincia la que debe encarar la defensa, porque las vivencias las tienen ellos y nos parece que es más sustancioso para los señores comisionados al momento de resolver tener ese parecer de primera mano. Según nos han informado los funcionarios de la provincia de Córdoba, en esta etapa de la audiencia, quien va a responder la postura de los peticionantes es el doctor Wilfrido Pérez, de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Wilfrido Pérez, estoy a cargo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Distinguidos comisionados, profesionales intervinientes y público en general, muy buenos días. La provincia de Córdoba se encuentra por primera vez participando de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo escuchado se expresa. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos han establecido lineamientos sobre el uso de las medidas cautelares privativas de la libertad, los cuales deben ser observados por los Estados partes. Tenemos en cuenta la Convención Americana, en el artículo 7, como las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que establecen principios aplicables también a personas privadas de la libertad en forma preventiva. Por su parte, las reglas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad tienen como eje la promoción del uso alternativo al encarcelamiento, tanto en el momento de la imposición de medidas cautelares como durante la ejecución de la pena. La prisión preventiva en el ámbito de la provincia de Córdoba, en lo que aquí interesa, se encuentra regulada principalmente en los artículos 281 a 288 del Código Procesal Penal, Ley 8123 y modificatoria. En el artículo 281 y siguientes se establece que la prisión preventiva solo puede ser dictada mediante resolución fundada en los casos en que la libertad del imputado pudiera entorpecer la investigación penal o frustrar los fines del proceso. Debe ser impuesta con carácter excepcional, valorando la existencia de riesgos procesales concretos, con peligro de fuga o de obstaculización de la prueba. Especial interés por lo expuesto en esta audiencia tiene el artículo 283, que determina un plazo máximo de duración de la prisión preventiva, estableciendo mecanismos de control periódicos para su revisión. 2 años sin sentencia, con posibilidad de extenderse a 1 año más en casos complejos o de difícil investigación. La ley también prevé la posibilidad de sustituir esta medida por otra menos gravosa. Hasta hace pocos años, la normativa procesal establecía que la prisión preventiva constituía una medida cuya adopción se encontraba dentro del ámbito exclusivo de la decisión del representante del Ministerio Público Fiscal, siendo su dictado formalizado a través de un decreto debidamente fundado conforme a lo dispuesto por el anterior artículo 336. Luego de la reforma introducida por la Ley 10.457 del 2017, como se señalara, a los artículos
336 y 336 bis, se establece que serán los jueces de control y falta las personas encargadas de resolver acerca de la prisión preventiva de la persona traída al proceso, previa audiencia oral requerida por los titulares de la Fiscalía de Instrucción, invocando los fundamentos para ello en presencia de la defensa y las personas imputadas, salvo la excepción a la oralidad prevista en el 336 bis. La comisión, en el informe de admisibilidad de fondo número 275/2022, el caso Pancia, ha resaltado que la reforma de la ley 10.366 del año 16 compatibiliza con los requisitos para el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva con los estándares de los derechos humanos. ¿Qué pasó a partir de la reforma? Como consecuencia de la modificación a la norma procesal y en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Tribunal Superior, prevista por el Código Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Constitución Provincial, y lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 10.457, se dictó el acuerdo 1430 Serie A del 19 de junio del año 17, que es el que se cuestiona en la denuncia, pero no se menciona. Especial atención quisiera dar al artículo 51 de la ley, que no ha sido mencionado, como ya lo dije, y que textualmente establece el procedimiento de implementación de las audiencias orales que versen sobre la libertad del imputado en las distintas circunscripciones judiciales será reglamentado por el Tribunal Superior de Justicia. Fin de la cita. Se destaca que la legislatura de Córdoba en ciertas ocasiones ha puesto en el Poder Judicial esa facultad. Lo ha hecho, por citar alguna reforma, al momento de establecer la oralidad en los procesos civiles, Ley 10.555, también con la reforma al procedimiento del fuero laboral, Ley 10.596. En el cuestionado acuerdo 1430 se dispuso continuar el procedimiento establecido por la ley 8123 ante las modificaciones introducidas por la 10.455 en relación al dictado a la prisión preventiva y de las audiencias de la Cámara de Acusación, hasta tanto este alto cuerpo y la Fiscalía General concluya con la capacitación de jueces, fiscales y defensores en litigación oral. Ya eso fue señalado, pero con olvido a que también se dijo que se comprometan los recursos organizacionales para facilitar la gestión y los de infraestructuras que sean adecuados para que puedan implementarse adecuadamente las audiencias orales en la investigación penal preparatoria. Posteriormente, en virtud de la necesidad de establecer lineamientos que facilitaran la implementación de la oralidad para la prisión preventiva, el Tribunal Superior dictó acuerdos y se aprobaron normas prácticas de actuación. ¿Pero qué sucedió? Con la reforma, no solo había que sortearse aquellos extremos, sino que sobrevino a nivel mundial la emergencia sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19, por lo que la aplicación del sistema de oralidad fue suspendido por resolución de la Presidencia del Tribunal Superior y ratificada por el alto cuerpo. En consecuencia, se mantuvo la vigencia del acuerdo reglamentario 1430 Serie A del año 17. Pero en el año 2022, en atención a las nuevas condiciones sanitarias y con el objeto de avanzar en la implementación progresiva de las reformas introducidas por la Ley 14.457, se dictaron nuevas disposiciones reglamentarias destinadas a complementar las normas del Código Procesal Penal. Así, se derogaron las incompatibles, se establecieron normas prácticas para la implementación de la reforma y se dispuso que en una primera etapa de implementación gradual de audiencias orales en materia de prisión preventiva, se circunscriban a los supuestos de flagrancia y cuasiflagrancia tramitados en sede judicial de la capital. Luego de los sucesivos acuerdos, se fueron ampliando de manera gradual, se incorporaron los juzgados de control hasta llegar a la totalidad de los que existen en la capital en el año 23. En ese mismo año se inició el proceso en el interior y en el año 2024 se amplió a la totalidad de las cabeceras de circunscripción judicial de la provincia de Córdoba, que son 10. La implementación de la reforma también implicó el desarrollo
de diversas herramientas destinadas a estandarizar prácticas institucionales y promover mecanismos eficaces que faciliten la resolución temprana de casos penales. Por ejemplo, se aprobó un formulario único para el requerimiento de audiencias de prisión elaborado con la participación activa de fiscales, magistrados y magistradas de control, de juzgado de control. Se incorporó formalmente el denominado circuito de trabajo para el desenlace de las audiencias multipropósito, diseñado para canalizar resoluciones tempranas en el marco de acuerdos que eviten prolongación innecesaria del proceso penal, y se desarrolló un trabajo colaborativo entre equipos de Fiscalía de Instrucción, juezas y jueces de control, y defensores y defensoras públicas penales, denominado Manual de Buenas Prácticas, sugerido para el desarrollo de audiencias de prisión preventiva, audiencias multipropósito y audiencias de juicio abreviado inicial, y que tienen como finalidad uniformar criterios de actuación, promover la previsibilidad procesal y asegurar estándares mínimos de calidad en el desempeño de los operadores judiciales, cuanto que contribuye a la consolidación de un modelo de gestión judicial orientado a resultados. La reforma hoy se encuentra en etapa avanzada de ejecución, restando incorporar algunas sedes judiciales del interior, y está prevista su concreción para el segundo semestre del presente año. Estamos ya en ese tiempo. En igual sentido, en este segundo semestre y en el primero del 2026 se proyecta la puesta en funcionamiento de 2 nuevos juzgados de control, que ya fueron creados también, así como un juzgado de control con competencia en materia de narcotráfico en la sede judicial capital. La efectiva operatividad en materia o de los nuevos tribunales creará una ampliación significativa de la capacidad institucional del Poder Judicial en el tratamiento de medidas restrictivas de la libertad y otras, como las audiencias de suspensión de proceso a prueba y del juicio abreviado inicial. Por último, en la sede capital se prevé la puesta en marcha de la unidad fiscal de flagrancia, cuya misión será optimizar la respuesta penal inmediata, priorizando la adopción de resoluciones tempranas, eficaces, graduales y con pleno respeto a las garantías procesales. Se ha sostenido al principio de la exposición que el trabajo que se viene realizando se han tomado en cuenta también las reglas de la ONU sobre medidas no privativas de la libertad. Ello también en consonancia con las observaciones que ha realizado a esta provincia el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura. En ese sentido, y en el marco de un proyecto interinstitucional, a partir de un diagnóstico elaborado durante el primer semestre del año 2023, se identificaron diversos aspectos críticos que requieren ser profundizados a fin de ofrecer respuestas penales más integrales, eficaces y centradas en la calidad institucional del servicio de justicia. La Secretaría Penal del Tribunal Superior, en articulación con el Ministerio Público Fiscal, la colaboración del Centro de Perfeccionamiento Núñez y del Laboratorio de Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, diseñó una propuesta orientada a atender las necesidades de modernización del sistema penal, con énfasis en nuevas estrategias de tratamiento de los conflictos judicializados. Se exploraron experiencias innovadoras, algunas de otros lugares del país. Bien, este modelo supone un cambio de paradigma. Se pasa de la lógica centrada en la mera gestión administrativa de expedientes hacia una concepción orientada a la gestión activa del conflicto penal, con herramientas que permitan la individualización de los casos, la valoración de las circunstancias personales y contextuales de los imputados e imputadas, de las víctimas, y la implementación de respuestas adecuadas y ajustadas a derecho. En los casos derivados sobre conflictos con los distintos actores involucrados, que lo hacen toda la Fiscalía de Instrucción, donde se cumplan los objetivos, el cierre formal del proceso se efectúa mediante una instancia de sobreseimiento. Desde febrero del corriente año se cuenta con el asesoramiento de un especialista en justicia restaurativa, el doctor Calvo Soler. Asimismo, con el propósito de optimizar las condiciones para la implementación de la prisión domiciliaria
comienzo del 2025, el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba comunicó la adquisición de una importante partida de dispositivos de monitoreo electrónico. En consecuencia, y por las razones brindadas, el Poder Judicial no ha asumido ninguna función legislativa. Su actuar lo ha sido dentro del marco de la legislación y apenas comenzado el proceso de aplicación de la reforma interrumpida por la pandemia, pero luego de ella se continuó activamente con el férreo compromiso de su implementación plena, como se ha procurado demostrar. Queda a disposición, está, mejor dicho, a disposición de la Cancillería y a remisión de la honorable comisión, como de las partes, la documentación que avala todo lo manifestado, cuanto que se puede consultar en la página web del Poder Judicial. Ciertamente, con la denuncia que se nos ha acompañado, la dificultad de estructurar una respuesta a lo planteado por el peticionante en atención al modo de presentar sus argumentos nos ha llevado a distinguir y procurar brindar una respuesta abarcativa de las inquietudes para poder dar una respuesta. En otro de sus enunciados, y también se ha dicho en esta audiencia, se dice que hay un abuso de la prisión preventiva, llegando en la mayoría de los casos a 3 años de encierro para lograr un juicio abreviado donde el imputado se declare culpable. He de destacar que el plazo de la prisión preventiva se corresponde con los 2 años y excepcionalmente en casos de delitos complejos se puede extender por 1 año más. Pero como tanto en la denuncia como se ha manifestado también ahora en la audiencia, se limita a mencionar datos abstractos, diversas situaciones, resolución de recursos contra prisiones preventivas, resoluciones de habeas corpus, eso lo dice en el escrito, incluyendo dictadas por el Fuero Federal, que excede la competencia del Poder Judicial de Córdoba. eh, nos remitimos un poco a lo que también se remitió a Cancillería y que va a ser elevado a la comisión, a una respuesta que ya en igual sentido formuló el doctor Cardoso años atrás. Años atrás. Al respecto, y como había citado algunas recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención por la Tortura, donde se nos había encomendado revisar el extendido uso de la prisión preventiva a la vez que sugería la consideración de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. En dicha oportunidad se dio respuesta en general y al momento de la misma, en el año 2023, que se ilustró sobre el uso de alternativas en ese momento. La inquietud del comité pasó por el alto índice de personas privadas de la libertad que registra la provincia e indagar por el uso de alternativas como la prisión domiciliaria. Aspecto este último, las prisiones domiciliarias, que continuó midiendo el comité aún en el presente año y se ha acompañado también a Cancillería para que sea elevado a la honorable comisión lo informado al Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura. A los fines de brindar algunos datos actualizados en razón de de que los oportunamente brindados al doctor Cardoso están desactualizados, el total de internos que contamos en la provincia de Córdoba, sí, es elevado, 15.590, casi 15.600, de los cuales tenemos procesados 5.628 y condenados 9.962. O sea que personas privadas de la libertad al 30 de junio del año 25, que tomamos como fecha de corte, con ingreso en el año 2023, o sea, comprende año 2023, año 24 y año 2025, tenemos un 66% de personas condenadas y un 34% que se encuentran en calidad de procesados. Es cierto que se podría hablar sobre algunas cuestiones, pero como la estructura, reitero, de la presentación ha ofrecido dificultades, quisiera hacer también alguna mención en cuanto a los tiempos de duraciones de algunos recursos. Se ha dicho en alguna parte, en el escrito fundamentalmente, de que la Cámara de Acusación tiene tanta demora o igual demora que los juzgados de control al momento de decidir sobre
los controles que se piden de las prisiones preventivas. Se acompaña, bueno, se dará lectura y se acompañará para conocimiento y en su caso para que se pidan información sobre los tiempos promedios que se utiliza en la Cámara de Acusación para resolver las apelaciones. En Perdón, los tenemos que concluir con la participación del Estado. Hay otros 12 minutos al final. Disculpe por la interrupción, pero estamos con mucha puntualidad en esto. Al Colegio de Abogados, que acabamos de ver su intervención en el chat, en la segunda intervención podrán tener oportunidad de participar, como estén organizados en general con toda la sociedad civil. Vamos a dar la palabra a Kevin Nielsen, quien participa desde el Comité Nacional para Prevención de la Tortura por 5 minutos. Adelante y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Antes que nada, agradecer la convocatoria de esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Kevin Nielsen, voy a hablar en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, conforme el mandato emergido del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros hemos visitado la provincia de Córdoba en el marco de nuestras facultades primigenias de inspección durante al menos 5 oportunidades en rigor. Bueno, para dar un marco general, hemos visitado todas las jurisdicciones del país. Argentina, como ustedes sabrán, es un país federal que tiene 23 jurisdicciones, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Córdoba en particular ostenta hoy una población privada de libertad como datos generales, ¿sí? Al 2024 de 14.674 personas privadas de libertad, lo que significa una tasa de encarcelamiento del 375.3 cada 100.000 habitantes, siendo esta la más alta del país, ¿sí? Esto nosotros hemos advertido en los informes que, dicho sea de paso, hemos remitido también a esta comisión, y son informes que fueron remitidos oportunamente a las autoridades, como bien se ha mencionado aquí, y informes en virtud de los cuales hemos dialogado e intercambiado con las autoridades de los 3 poderes del Estado de la provincia de Córdoba, conforme a nuestro mandato, que es el diálogo cooperativo y colaborativo. Pero al día de hoy todos estos informes tienen carácter público, ¿sí? Así que voy a remitir algunos datos en primer término de algunas cuestiones cuantitativas respecto a la privación de libertad en la provincia de Córdoba. Como bien decía, de estas 14.674 personas privadas de libertad, implican una gran diferencia con el promedio, ¿sí? De la tasa de encarcelamiento a nivel nacional, que para el año 2023 era de 242.9 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Pero para hacer un uso más propicio de este tiempo que nos otorga esta comisión, y en tanto en cuanto siempre nosotros hacemos la advertencia de que el uso racional y conforme a estándares internacionales de la prisión preventiva es prácticamente una precondición para evitar las vulneraciones de derechos en contexto de encierro, para evitar las situaciones de superpoblación que en muchas provincias llega a niveles de hacinamiento extremo, ¿sí? Vamos a hacer un análisis cualitativo de lo hallado en la provincia de Córdoba. Más particularmente, la provincia de Córdoba, para poner en contexto, no tiene una problemática que van teniendo otras provincias y cada vez es mayor, que tiene que ver con el alojamiento prácticamente permanente en los ámbitos policiales. Esto es debido a que la provincia de Córdoba ha construido, digamos, un lugar de alojamiento transitorio único que se denomina Unidad de Contención del Aprendido, UCA por sus siglas, en la cual el destino de esta unidad es precisamente que sea en la primer boca, si se quiere, de ingreso de las personas privadas de libertad. Nosotros hemos inspeccionado desde el año 2018
este lugar y hemos advertido a la provincia de Córdoba que la situación de superpoblación y hacinamiento en este lugar se había agravado mucho, particularmente. En las 4 visitas en la provincia de Córdoba, ya en la primera de ellas señalamos las malas condiciones de edilicia del establecimiento penitenciario número 9, conocidos como UCA, con celdas con muy poca luz, tanto natural como artificial, la superpoblación que cada vez fue más alarmante, incluyendo esto personas durmiendo en el suelo, la cantidad de camas insuficientes para las personas allí alojadas, una situación que hace que gran parte de las personas tengan que dormir en el suelo, sobre colchones que no son aptos y además no tienen las medidas de seguridad contra incendios, es decir, no son colchones ignífugos, con una grave situación de los sanitarios y del acceso al agua potable, con alegaciones coincidentes y sistemáticas respecto a la calidad y la cantidad de la alimentación suministrada. El régimen, además, en este lugar que está diseñado para ser de alojamiento provisorio, pero donde las personas narran coincidentemente pasar muchos meses privadas de libertad, es Perdón, sumamente estricto. tenemos que terminar. Discúlpeme, por favor. Bien, es sumamente estricto con graves problemas tanto para el acceso a derechos fundamentales básicos y sobre todo de la salud física y mental de las personas privadas de libertad. Muchas gracias, experto. Muchas gracias por este uso del tiempo también. Voy a dar la palabra a la Comisión Interamericana. Saludo a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, a quien no había identificado al principio en la pantalla. Empezamos el comisionado Estuardo Ralón, relator para Argentina y personas privadas de libertad, por favor, para su intervención. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, colegas, secretaria ejecutiva, a todas las personas que están hoy en esta audiencia, distinguidos representantes de sociedad civil, colegio de abogados y a la ilustre representación del Estado. Quisiera empezar mi intervención indicando que el hacinamiento que a veces ocurre en la mayoría de centros de detención por el uso de prisión preventiva es un tema que la Comisión, a través de su relatoría de derechos de personas privadas de libertad, ha venido dando seguimiento en toda la región. No es una situación específica de un estado, es un tema regional y sobre esa base la ha abordado en diferentes momentos. Ha efectuado informes, el del 2013, el uso de la prisión preventiva en las Américas, el del 2017, en las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, y el último, el más reciente, el de mujeres privadas de libertad en las Américas. Sobre esta audiencia que el día de hoy hemos escuchado y que tiene como objeto poder no solo escuchar ambas partes y los distintos puntos de vista, sino poder recopilar información y poder la comisión ponerse a disposición desde una visión colaborativa y de apoyo en, en que se pueda superar cualquier falla estructural o cualquier situación que pueda resolver esta problemática. Derivado de ello, tengo varias preguntas. La primera pregunta que tengo es específicamente cuál pudiera ser la tasa de hacinamiento que existe en los centros de detención en la provincia de Córdoba, es decir, un poco escuchar de ambas partes números, cifras, estadísticas. La otra pregunta que tengo es si existe algún obstáculo, ya sea jurídico o en la práctica, que impida el empleo de medidas alternativas a la prisión preventiva. También me gustaría escuchar el punto de vista de ambas partes. Y relacionado a esta última pregunta, ¿cuáles son las principales medidas alternativas a la prisión preventiva utilizadas y si los requisitos para que éstas procedan son pues de fácil cumplimiento o son requisitos, digamos, que están bastante claros en la normativa para saber si es algo que
que puede razonablemente implementarse. Así que agradezco la información. Como sé que estamos justos de tiempo, si alguno de los que exponga, tanto de sociedad civil, del Colegio de Abogados, del Estado, no logra abordar de las distintas preguntas, nos pueden hacer llegar por escrito cualquier ampliación a la comisión, que será de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias, comisionado Ralón. A continuación le doy la palabra al comisionado Ari Vulcan, quien es segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana. Thank you, Mr. President, and I'd like to greet everyone and thank civil society for raising this issue, requesting this hearing, and as well to acknowledge the presence of the representatives of the state of Argentina. I certainly share the comments of Rapporteur and Commissioner Ralón, who observed that this issue of pretrial detention is an endemic problem across the Americas and the Caribbean. And for that reason, I welcome this hearing because it certainly is an opportunity for dialogue among the parties. It gives hopefully it opens up a space which could continue after this for civil society to engage with representatives of the state, both at the federal and local levels. I have two questions that perhaps are really because of my own unfamiliarity with the civil law system. But one concerns the very explosive statement that was made early on in the presentation of the civil society that I'm really curious about this because it was said and then left sort of. And this was about this allegation that the judiciary hands over high-end stolen vehicles to the legislative and executive branches for use by officials, even before confiscation. I'm curious, are there domestic remedies for recovering vehicles or property which has been illegally seized or detained by the state? And if so, if this is an issue, have those domestic procedures been invoked? And if not, why not? The other thing that I'm curious about is on this question of pretrial detention. And one of the arguments that you raised was that often the 3-year, this is what the civil society said, this 3-year period can sometimes be exceeded following a conviction, because then the detainee has to wait until there's a review of the conviction. And the allegation is that leads to a high confirmation rate because the state doesn't want to pay compensation. What I'm curious about, and this sounds very strange to me, if a conviction is overturned in your system, is it automatic that you have to pay compensation for pretrial detention? And I ask that because in my system, you would only pay compensation if there was some error of procedure or some kind of malice or bad faith. But if the system is working and a higher court overturns a lower court, that doesn't mean that you have to pay compensation. So I'm very curious about this comment that there's a high confirmation rate simply to avoid paying compensation. So some clarity for me around that would be helpful. And of course, I endorse the questions asked by my colleague, Commissioner Ralón. Having a sense of the alternatives and the use of the alternatives would be very helpful for us to understand the scale of this problem. Thank you very much. Muchas gracias, comisionado Vulcan. Le doy la palabra ahora a la comisionada Roberta Clark. Good morning, representatives, petitioners, as well as representatives of the state. And of course, good morning to my fellow commissioners and the Executive Secretariat. I listened to this hearing with great interest because, as has been said before, the issue of pretrial detention really is a
regional problem. And it's a problem of, it's a structural problem, but it's also related to the problem of inequalities in our countries. And so the solutions are both within the criminal justice system as well as more social type solutions. But in this hearing, we're talking about the criminal justice system. I have quite a lot of questions because, like Commissioner Bulkan, I come from the common law system. And so I have about 7 or 8 questions, if you will bear with me. So the first question I have in relation to judicial discretion to order pretrial detention, are there legislative guidelines that will guide judicial discretion? What are the factors, in other words, that the judge must take into account in determining whether the accused should be put into pretrial detention or otherwise be granted bail? Are there legislative considerations there? And in that regard, in Córdoba, are there any offenses for which pretrial detention is absolutely mandatory? So, for example, in the Caribbean, it used to be the case that persons charged with murder were not eligible at all for bail. Do you all have offenses in Córdoba where the pretrial detention is a mandatory result? What percent of persons awaiting trial are detained? So I just want to have a sense of what is the scale of the problem. What percent of those who have been charged, how many of them are now in pretrial detention? And is there a trend? Is there data that can tell us what the trend is in pretrial detentions? Is pretrial detention reviewable? So someone who has been detained and it finds themselves detained for long periods of time, 2 years, 3 years, is the pretrial detention reviewable? And what is that process of review? Is there, another question, is there any federal constitutional oversight over state-level criminal justice administration? And then I have one last question. In the presentation of civil society, there was, I think I heard the idea that the threat of prolonged pretrial detention could be a factor in determining plea bargaining, which may be against the interests of the accused. I want to maybe explore a little bit. Did I understand that correctly? That just the threat of pretrial detention intervenes in how the accused, through their representatives, address the question of plea bargaining. And finally, someone said, I think I understood, there was some reference to crimes against humanity. So a prolonged pretrial detention amounting to crimes against humanity. I don't know if I heard that correctly, but I would like to hear a little bit more about that. And as Commissioner Ralón said, it's a lot of questions, so we can take the answers in documents after the hearing. But thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. En aras de la brevedad, solamente quiero hacer 2 preguntas puntuales a todos los intervinientes. El primero es, como ustedes saben, el principio de necesidad gobierna las limitaciones a la libertad. Y el principio de necesidad se cumple solamente cuando no existe algún medio alternativo que revista la misma o una idoneidad comparable para obtener el objetivo que se propone en la medida y que a su vez sea más benigno con el derecho fundamental afectado. En este caso, yo quisiera insistir un poco en la pregunta del comisionado Ralón acerca de cuáles son las medidas alternativas a la prisión preventiva que en este caso estarían a disposición y que cumplirían con el principio de necesidad. Y el segundo punto tiene que ver con las preguntas del comisionado Bulkan y de la comisionada Clark, a saber con el estatus actual de la jurisprudencia acerca de la reparación de daños o la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, que se configuraría cuando una persona que ha sido privada preventivamente
pues al final es probada o es exonerada en el juicio, y entonces pues el Estado tendría que compensar los daños patrimoniales y no patrimoniales que se le hayan causado. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado Bernal. En aras del tiempo, voy a tomar muy breves minutos para agradecer pues esta exposición tan amplia, tan técnica, tan solvente, tanto de la sociedad civil como del experto, como del Estado. Muchas gracias por acudir al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana para esta audiencia. Y la comisión pues ha encontrado con un tema de enorme preocupación. Ya el comisionado Ralón hablaba de los distintos informes que en los últimos años ha elaborado esta comisión para hacer frente a este tema de la prisión preventiva, un tema que es de enorme preocupación porque es endémico, como decía el comisionado Vulcan, en nuestro contexto, un problema endémico, y como decía el experto, pues que tiene serias repercusiones en los derechos de las personas y también en el hacinamiento carcelario. Dos preguntas. Una en relación con lo que decía y preguntaba también la comisionada Roberta Clark, si habría algún delito en Córdoba o algunos delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, o siempre es a través del razonamiento del juez de control. Hay que recordar que los órganos del sistema, particularmente la Corte Interamericana, ha sido muy clara en estimar la inconvencionalidad de la prisión preventiva que tenga ese carácter oficioso y que no medie la reflexión, la interpretación, la argumentación y la valoración judicial. Por eso me parece relevante esta pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que hablaban de la oralidad, ¿no? Esta suspensión, esta reforma en la oralidad que se suspende con motivo de la pandemia y luego que se retoma en 2022. Y me resulta paradójico, quiero conocer una reflexión al respecto, que haya avances en el sistema oral, ¿no? En las audiencias y esto, y no en remontar pues esta medida cautelar que puede ser tan gravosa como la prisión preventiva. Esas serían mis preguntas y voy a devolver la palabra a la sociedad civil. Les pido cuidar el tiempo. 12 minutos, por favor, para su intervención. Gracias por la palabra a todos. El tiempo es corto y hay muchas preguntas, así que voy a tratar de responder la mayor cantidad posible. El tema de los automotores, hay más de 2.500 automotores secuestrados sin juicio previo, simplemente empieza la investigación y se secuestran los autos y están a disposición de municipios, del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público Fiscal, y todo eso está respaldado por una ley. Después, quiero dejar claro que la oralidad no se cumple nunca. O sea, lo que estamos denunciando es que no se cumple la ley. En el Código Procesal Penal de Córdoba establece la oralidad para el dictado de la prisión preventiva y no se cumple. Llegamos al extremo que el fiscal para un allanamiento tiene que solicitar la autorización del juez. Para la detención lo hace directamente. Déjeme ver otras preguntas. Los delitos que ameritan prisión preventiva, peligrosidad procesal. En Córdoba todos los delitos ameritan peligrosidad procesal. Hay claramente un abuso de la prisión preventiva. No sé si alguien más quiere responder alguna de las preguntas, pero a ver, la pregunta del comisionado Vulcan. Los 3 años. Hoy tenemos personas que llevan más de 5 años porque las causas se inician por asociación ilícita y después continúan por estafa. O sea, es una asociación ilícita para estafar. Entonces, dividen en cuotas la investigación y dividen en cuotas asimismo las prisiones preventivas. Entonces, hay gente que lleva 5 años porque ya terminó con la prisión preventiva por asociación y ahora continúa por la prisión preventiva por estafa. Y así pueden seguir con numerosas estafas que están divididas en cuotas.
Respecto de si hay compensación por este abuso o porque salieron inocentes, y bueno, hay solamente 2 casos en la provincia de Córdoba donde se logró compensación, porque otra vez entramos a un sistema judicial que nos lleva años tratar de lograr una compensación que sería necesaria. Respecto de Roberta, si existe una legislación, en realidad la legislación en Córdoba existe, pero no se aplica. Siempre fue suspendida por acordadas del Tribunal Superior. O sea, lo único que exigimos como abogados es que se aplique la ley que no se aplica. O sea, los legisladores tienen fantásticas leyes. El Código Procesal es muy bueno, pero por acordadas del TCJ no se aplican. Después diferimos del porcentaje. El doctor Wilfredo hace 2 años, como él dijo, en el año 23, me dio otro porcentaje. Eran 60% de personas que están en prisión preventiva. Acá la mayoría de la gente está en prisión preventiva cuando tenemos una cárcel o una provincia que está en emergencia carcelaria. Duermen en el piso, no tienen agua, tienen frío, hay muertes, hay torturas, no hay capacidad para atender la cantidad de gente que está. Desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, están los familiares haciendo colas para llevar alimento y ropa. ¿Qué otra pregunta? ¿Es revisable la detención? Sí, la detención por el Código Procesal Penal es revisable, pero siempre tenemos la misma respuesta. Es un no, es como dijo el doctor Lavice, es un frontón. O sea, donde tenemos la oposición a la prisión preventiva, tenemos control jurisdiccional, pero una oposición a prisión preventiva puede durar 6 meses, 7 meses. Entonces, ¿de qué sirve si nosotros queremos que cese la prisión preventiva en el momento? ¿Qué otra pregunta? No sé si me estoy olvidando de alguna. La tercia de la proporcionalidad, preguntada por el doctor Gallardo. No, no se aplica. No hay proporcionalidad. Acá tenemos un grave problema, que es la utilización del copia y pegue. Tienen guardado en la computadora un discurso para la peligrosidad y ese se aplica en todos los casos. No se estudian los casos individualmente. Así que no podemos exigir nosotros, pero solicitamos la aplicación de la normativa, solicitamos la oralidad de una vez por todas. No sé si hay alguna otra pregunta, le cedo la palabra al doctor Ballini, que está ahí con nosotros, que es de nuestra organización. Buen día a todos los comisionados, los presentes, miembros del Estado. Yo soy Darío Ballini, miembro de la Asociación Promine. Restaba una pregunta de responder y es la referida a eventuales criterios de oportunidad que se aplicarían en Córdoba o no. Bueno, en este caso, en la provincia de Córdoba, el Código Procesal Penal ha sido modificado, va de la mano con nuestro Código Penal de la Nación y se incorporaron los criterios de oportunidad, pero no se aplican en la mayoría de los delitos cuya pena excede los 3 años de prisión y no se aplica en forma automática, rechazándose por inadmisible el pedido, y siempre se le da la posibilidad al Ministerio Público Fiscal que conteste una vista, que esa vista en la provincia de Córdoba es vinculante, razón por la cual cuando el Ministerio Público Fiscal se pronuncia de forma negativa, siempre lo hace por una cuestión de interés público. Ahora bien, lo que no se está aplicando en Córdoba y que sería pasible de descongestionar las cárceles es que le den la posibilidad a las víctimas que se pronuncien por su derecho a ser oídas como víctimas. Se utiliza en su pretexto la Convención de Belén do Pará, teniendo rango constitucional en la Argentina, pero se deja de lado el Pacto de San José de Costa Rica, que le da la posibilidad cierta a la víctima de ser oída. En Córdoba esos criterios de oportunidad no se aplican. Y volviendo al tema de la prisión preventiva, Córdoba, como bien se ha mencionado, fue pionera del derecho penal, es la cuna del derecho penal del país en nuestra querida Argentina. Ahora bien, en la modificación
que ha recibido nuestro Código Procesal Penal, está bien delimitado que la prisión preventiva debe ser estrictamente necesaria para salvaguardar los fines del proceso. Tenemos artículos específicos que hablan del entorpecimiento de la investigación y la peligrosidad de fuga. Ahora bien, todas las prisiones preventivas son fundadas en afirmaciones dogmáticas. Nunca un fiscal se detiene un segundo a evaluar elementos objetivos de la causa que le hagan presumir de que esa persona va a entorpecer la investigación o se va a fugar. Muchas gracias. Soy Claudio Martín Viale de la Comisión de Defensa para la Defensa del Colegio de Abogados y quería agregar a lo que ya había empezado a decir que al encarcelar a los abogados como miembros de una asociación ilícita que compondrían los clientes que tiene cada abogado, es una estrategia política que transforma al Poder Judicial en una unidad policial, cuyo objetivo es un espectáculo para el placebo social, transformar la prisión preventiva en condena anticipada, pero fundamentalmente generar un dispositivo para disciplinar el ejercicio de la profesión de la abogacía, porque secuestra el cuerpo de los abogados presos y amedrenta a los abogados libres. Es decir, los abogados nunca saben cuál va a ser el delito o la asociación ilícita que se va a poner en práctica para poder condicionar el ejercicio de la profesión. Nada más. Sí. Buenos días a todos los miembros de la comisión, a todos los señores y señores miembros también presentes. Good morning, Roberto Clark en Arif Vulcan. El doctor Ariel Mohammad y quienes habla, doctor José de Antona, por expresas instrucciones del presidente del Colegio de Abogados, queremos celebrar la realización de esta audiencia, decir que los presentantes y a través de su patrocinante, el doctor Cardoso, solicitaron las instalaciones que son las que estamos utilizando y eso, por supuesto, nos llena de tranquilidad para los matriculados y nos llena también de orgullo porque no ha ocurrido en otras veces, y simplemente aclarar para que el señor comisionado sepa, somos totalmente ajenos a la presentación y demás, las opiniones son por supuesto de los presentantes, no del Colegio de Abogados institucionalmente, no obstante local, volvemos a agradecer este espacio que es de todos los colegiados y colegiadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para concluir, no sé si queda alguna pregunta, en todo caso que me la vuelvan a hacer, pero para concluir, vuelvo a reiterar, en la cárcel de Córdoba hoy hay miles de inocentes detenidos que están sufriendo por el hacinamiento, donde por supuesto que si comparamos si vamos a un hotel de 5 estrellas que está triplicada en su capacidad, va a ser un desastre. Imagínense un hotel, que no es un hotel de 5 estrellas, que no hay clientes, que está triplicado en su capacidad. No dan abasto los psicólogos, no dan abasto los médicos, no dan abasto los guardiacárceles, ya que hay muchos que están presos por asociación ilícita. Y por último quiero decir y quiero dejar claro a los señores fiscales que pueden estar escuchando que esto que está acá, por más que seamos más de 2 personas o 3 personas, no es una asociación ilícita. Así que esperamos que no haya represalias para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la sociedad civil. Nada más recordar que quien comparece a una audiencia ante la Comisión Interamericana expresa su testimonio, no puede ser objeto de ninguna represalia. También recordar, si me permiten de una vez, al representante de la provincia de Córdoba, y al Estado, a la sociedad civil, le recordamos a todos que las audiencias no son una denuncia internacional, es una audiencia temática que tiene por objetivo monitorear situaciones concretas para nutrir la información y el seguimiento de la comisión con distintos puntos de vista en un tema fundamental para el avance de los estándares interamericanos. Doy la palabra al Estado, estamos muy justos de tiempo, le pido ceñirse al tiempo, por favor, son 12 minutos estrictamente. Gracias.
Bueno, tomo la palabra en nombre del Estado. Soy Bettina Croppi, representante del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Y saludo, muy buenos días a todos los comisionados y a todos los presentes en esta audiencia. Un poco para puntualizar, esta audiencia ha tenido diversos tópicos y es prácticamente imposible responder a todos los cuestionamientos por la diversidad y a veces por la falta de precisión en los cuestionamientos. No obstante, quedamos a disposición desde nuestra institución para ampliar en un informe escrito cualquier requerimiento de los comisionados respecto de alguna información puntual. Solo como aporte voy a emplear estos minutos que le corresponden al Estado para puntualizar cómo es el diseño legal en la provincia de Córdoba para el dictado de una prisión preventiva. En este momento, pese a lo que han manifestado algunos de los presentantes, nos encontramos en un proceso progresivo de implementación de prisiones preventivas orales dictadas por los jueces de control. En este momento todas las causas en la ciudad de Córdoba que se producen por delitos cometidos en flagrancia o cuasi flagrancia llevan necesariamente al dictado de prisiones preventivas orales en cabeza de los jueces de control. Hay un remanente de casos que todavía se tramitan en una prisión preventiva escrita a cargo de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Esto no puede sonar a una cuestión arbitraria. Existe un plexo recursivo nutrido previsto en la legislación que prevé la forma de discutir o de oponerse a una decisión del Ministerio Público Fiscal. La primera vía es el propio juez de control. En caso de disenso con la decisión del juez de control, tenemos el recurso de apelación ante la Cámara de Acusación, luego el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia y en forma excepcional también tenemos la última vía recursiva ante la Corte Suprema de Justicia. Como no le puede escapar a todos los técnicos que se encuentran presentes en esta audiencia, este último recurso ante la Corte Suprema de Justicia ha sido utilizado en contra de resoluciones de prisión preventiva en la provincia de Córdoba, con lo que concluimos que es un recurso accesible, posible y en uso de todos los profesionales del derecho. Respecto de la presentación y la reiteración respecto del delito de asociación ilícita y sus conexos que se han mencionado, quiero dejar bien en claro que en la provincia de Córdoba no existe la calificación de un delito que nos lleve necesaria y en forma oficiosa al dictado de la prisión preventiva. La prisión preventiva se dicta cuando existen peligros concretos de peligrosidad procesal, entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, independientemente del delito de base por el cual se está investigando. Cualquier delito cometido y tipificado en el Código Penal argentino nos puede llevar al dictado de una prisión preventiva, independientemente del delito que se trate, porque no tiene relación la calificación legal con la existencia de un peligro procesal que justifica el encarcelamiento preventivo. Finalmente, para no ocupar el tiempo del Estado, quiero ser muy breve en la descripción del procedimiento de un juicio abreviado, dado que los presentantes han manifestado que se usa como elemento de extorsión y de coacción para la decisión del imputado respecto del final del proceso. Un juicio abreviado inicial es un juicio que se tramita con el previo acuerdo firmado por el fiscal a cargo de la causa con el abogado defensor, momento en el cual el abogado defensor hará las consideraciones necesarias que estime beneficiosas para su defendido. Una vez que está acordada la pena entre el abogado defensor y el fiscal, este acuerdo se presenta ante el juez de garantías con la presencia del imputado. Es el juez de garantías quien en esa instancia procesal, oral en el 100% de los casos y en presencia del imputado, le hace conocer los términos del acuerdo, las consecuencias jurídico-penales de dicho acuerdo y le solicita su conformidad y su consentimiento libre e informado para ese proceso. Es muy llamativo que este procedimiento que acabo de relatar concluya en una decisión extorsiva, como manifiestan los presentantes.
Finalmente, tratándose esta de una audiencia temática, es decisión de la institución a la que represento de no explayarse sobre casos concretos, pese a las manifestaciones realizadas por el doctor Lavice en una causa en concreto. No ha sido materia de la presentación efectuada ante la comisión esa causa, y esa causa ha tenido un trámite procesal que haya arribado a una condena, y en caso de ser necesario quedamos a disposición de los comisionados para explayarnos concretamente sobre el trámite de esa causa, que también ha sido llevada ante un juez de control con la presencia de un abogado defensor y la suscripción de un acuerdo tal cual lo relatará recién. Dejo la palabra para otro representante del Estado si quiere hacer uso. Wilfrido Pérez, de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba. Solamente un dato en relación a lo expresado por la doctora Croppi. Quisiera hacer conocer que no habrá recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia por el motivo previsto en la ley procesal local, vinculado a que el consentimiento en el juicio abreviado inicial o en el debate no hubiese sido prestado libremente por la persona que ha sido condenada. Creo que este es un dato contundente y elocuente sobre la falta de sustento real o en lo que acontece en la provincia manifestado. En segundo lugar, quisiera hacer referencia a que sí, lo mencionó el doctor Cardoso, existe una ley en la provincia de Córdoba que autoriza que los vehículos secuestrados pasen a la órbita del Tribunal Superior cuando no hubieran podido ser devueltos, a sus propietarios, legítimos tenedores, y cuando precisamente por las condiciones en las que se encuentra no puede ser puesto en circulación. La misma ley establece condiciones que deben cumplir la persona que lo va a tener bajo su guarda, y también la ley exige que el Tribunal Superior tenga un registro, el que se encuentra publicado en la página web con información de acceso sencillo, en lenguaje fácil, para que puedan conocer cuáles son los automotores secuestrados. Concluyo, en definitiva, no se trata de cualquier vehículo, solamente se refieren a aquellos vehículos que no pueden ser entregados porque por mandato normativo no corresponde y porque no pueden circular en función de tener, por ejemplo, una documentación apócrifa. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más del Estado? Tenemos 3 minutos. Simplemente desde el Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia de Córdoba, saludar a todos los comisionados de la Comisión Interamericana. ¿Se escuchó? No, sí, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Brevemente decir que desde el Poder Ejecutivo se trabaja en el respeto irrestricto del sistema democrático, pero se trabaja fuertemente y activamente en los programas de fortalecimiento con el Poder Judicial. Y brevemente respondiendo a una de las preguntas en lo que es el tema de las medidas alternativas, siendo que el Servicio Penitenciario de Córdoba funciona dentro del ámbito de este Ministerio de Justicia, se trabaja también fuertemente en esas medidas alternativas. Está conmigo el secretario de Organización Penitenciaria, que alguna referencia va a hacer, si bien no fue motivo de la denuncia, las situaciones o condiciones de alojamiento que se han tocado en el pasaje de esta audiencia, en los establecimientos penitenciarios, o principalmente en el de la UCA. En relación, decía, de las medidas alternativas, se trabaja fuertemente, puntualmente, con la figura de la prisión domiciliaria desde el Ministerio desde hace un tiempo extenso. Contamos con dispositivos de monitoreo de centros de control y monitoreo de personas bajo vigilancia electrónica que dependen dentro de la órbita del referido servicio, e incluso se está trabajando en sistemas tecnológicos
bastante importantes, digamos, en sí, sin perjuicio de los que ya están vigentes y funcionan actualmente y la disponibilidad de contar con esos recursos. En el mes de agosto vamos a incorporar alrededor de 500 tubilleras electrónicas con tecnología aplicada que permiten, digamos, la geolocalización, digamos, de las personas que cumplen ese arresto en su domicilio, que, bueno, redunda, digamos, en una posibilidad y alternativas, digamos, que un poco se hacía, digamos, la consulta en sí. No sé, Iván, si vos querés referenciar brevemente por lo extenso del tiempo. Sí, buenos días para todos. Sinceramente, referirme a algunos aspectos puntuales en lo que ha tenido que ver con algunas cuestiones estructurales o edilicias en Nuca o en los complejos carcelarios de la provincia de Córdoba, ante, bueno, este incremento poblacional que se sufre no solo en Argentina, sino también en toda la región que nos circunda, ¿no? Comentarles simplemente que respecto a lo que es la UCA actual, nos encontramos realizando la ampliación y a través de dos módulos nuevos, habitacionales, de seguridad, que van a contener a 300 personas cada uno. Esto estamos hablando que es más del 70% de la totalidad de la población que hoy día tiene alojada la UCA. Por otro lado, en la provincia de Córdoba se encuentra realizando el traslado del CPA, del centro psicoasistencial que existe en UCA, hacia un nuevo hospital provincial que estamos poniendo en funcionamiento dentro del predio del complejo carcelario número 1 de Bower. Ese centro psicoasistencial actual se ha refaccionado en concreto y va a alojar a la totalidad de la población femenina que hoy día se encuentra en UCA. Pero además de eso, Córdoba tiene previsto realizar para... Perdóneme, discúlpeme, tenemos que concluir. El tiempo ha acabado. Yo les agradezco mucho su presencia. Tenemos que parar la grabación y estaría el equipo. Todo esto, como dijo el